Continuamos con la mejor programación. Rocio TV, Canal 16. Nuevamente con ustedes, amigos rocianos y rocianas que nos están sintonizando a estas horas de la noche en su programa Enfoque Jurídico, en el ciclo Conocimiento General del Derecho, hoy con un invitado muy especial, el abogado Fran Torres, quien tiene una larga trayectoria en el ejercicio del derecho acá en San Juan de los Morros. Bienvenido, Fran, con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar con nosotros acerca de los aspectos más fundamentales del decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial. Hemos hablado en los programas anteriores acerca de las leyes referentes a al régimen y control inmobiliario en los arrendamientos en materia de vivienda. Hoy, continuando con el ciclo de conocimientos generales de derecho, vamos a tocar el punto del arrendamiento con el uso de inmuebles con uso comercial. Importante que todas las personas estén atentas de este programa, de todo lo que vamos a conversar acá, de la información que le vamos a dar en cuanto a los derechos y obligaciones de los inquilinos, derechos y obligaciones de los arrendadores, de todos aquellos inmuebles utilizados para el comercio. Específicamente lo que habla el decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación del arrendamiento de inmuebles para el uso comercial. Bienvenido, Fran, esta noche las cámaras de Enfoque Jurídico. Gracias. Atentos a toda la información que nos van a dar a nosotros, pues en pleno conocimiento de esta disposición normativa, y que sabemos que todos los rocianos están atentos de estos derechos y obligaciones que le conciernen. Gracias, Simón, por haberme invitado a este prestigioso programa de orientación jurídica al pueblo rociano y a sus alrededores. Creo que en estos segmentos que vienen vamos a tocar el tema relacionado con el decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial. Este decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 23 de mayo de 2014. Vamos a hablar sobre el ámbito de aplicación de la ley. Señala el artículo 2 que a los fines de la aplicación e interpretación del presente decreto ley se entiende por inmuebles destinados a uso comercial aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario de establecimiento que allí funciona. Es decir, cuando nos habla el decreto, cuando nos dice y habla sobre el ámbito de aplicación de la ley, se refiere que de uso comercial serían, ¿verdad?, los inmuebles destinados a las actividades comerciales ordinarias, como sería quincallería, zapatería, panadería, así como las actividades de prestación de servicios, como serían los autolavados y talleres mecánicos. También señala el artículo 2 de este decreto ley que se presume, salvo prueba en contrario, que constituyen inmuebles destinados al uso comercial los locales ubicados en centros comerciales, en edificaciones de viviendas, que vienen a ser esas edificaciones que hacen las personas en las comunidades y hacen un anexo y ahí construyen un local con uso comercial. Igualmente se refiere, ¿verdad?, a la oficina que también tengan uso comercial. Hay unas oficinas, por ejemplo, de los profesionales que no tienen uso comercial. Ahora, si esta oficina de los profesionales independientes como abogados, contadores, administradores, que tengan una oficina, pero que la oficina se realicen actos de comercio, como por ejemplo que se llame consultoras X,
ya indudablemente, ya esa oficina tiene un uso comercial, ya no tiene un uso profesional desde el punto de vista de la ley, pues del ejercicio de cada una de esas profesiones. Por lo tanto, se rige bajo las normas de esta ley. Igualmente señala que estarán bajo el ámbito de aplicación de esta ley, de este decreto ley, las edificaciones con fines turísticos de uso médico asistencial, que podemos decir de las clínicas, ¿verdad? Salvo sus consultorios. Igualmente los laboratorios o quirófanos, o también edificaciones que se dediquen a funciones de educación, pues. Así como depósitos y galpones, pero que tengan uso comercial. El punto vinculante para que se aplique esta disposición normativa, esta ley, es que exista una actividad desarrollada dentro del inmueble que produzca o que tenga fines de lucro, que se realice la facturación dentro de ese inmueble. Necesariamente. Los inmuebles que son dedicados a uso comercial, como le establece la ley y que la mayoría de la gente sabe, los conoce, que donde hay actividades ordinarias, como dije, zapatería, panadería, etcétera, y así como las prestaciones de servicios, talleres mecánicos, autolavado, se rigen bajo las normas de esta ley. Quedan a salvo lo que te dije relacionado con los laboratorios, las consultas médicas, etcétera, pues. Perfecto. ¿Qué bienes inmuebles estarían excluidos de la aplicación de esta ley de arrendamiento de inmuebles de uso comercial? En relación a la exclusión de aplicación de este decreto ley de regulación de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, esa exclusión está establecida en el artículo 4 y establece que quedan excluidos de la aplicación de este decreto ley los inmuebles no destinados al uso comercial, tales como viviendas, oficinas, industrias, pensiones, habitaciones, residenciales estudiantiles, inmuebles destinados a alojamiento turístico o de temporadas vacacionales, fincas rurales y terrenos no edificados. Es decir, que aquí están enumerados o están nombrados pues los bienes inmuebles que están exentos de la regulación por parte de esta ley. Perfecto. Porque si vamos a eso, por ejemplo, cuando se habla de viviendas, ¿verdad? De vivienda, cuando se habla de pensiones, cuando se habla de residencias estudiantiles, eso está bajo el régimen de aplicación de la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. De vivienda. Así es. Y los turísticos también hacen mención acá que a pesar de que sea una empresa que tenga fines de lucro, pero que ejerza la actividad turística, queda excluida del régimen de esta ley. Queda excluido como del uso comercial, así es. Perfecto, está bien. Ahora bien, quisiera pues para que los rocianos tengan pues la información más amplia en cuanto a esta ley, la naturaleza de los contratos de arrendamiento. ¿Viene esta ley a desarrollar especificaciones en cuanto a la elaboración y autenticación de los contratos de arrendamiento? Sí, hay un cambio bastante radical en relación a la confección pues, de los contratos de arrendamiento, la redacción de los contratos de arrendamiento. Sí. Por ejemplo, de los requisitos formales, ¿verdad? Del contrato de arrendamiento de inmuebles de uso comercial, tenemos, por ejemplo, que en el artículo 12 señala que el contrato de arrendamiento debe ser escrito y autenticado. Ok. El artículo 13 del decreto ley Uh-huh. señala el arrendamiento, el arrendatario tiene el derecho a que se le elabore un contrato escrito y autenticado, y el arrendador está obligado a hacerlo considerando pauta establecida en este decreto ley. La mayoría de las cláusulas de los contratos en la actualidad, lo que se refiere al uso comercial, deben obligatoriamente llevar dentro de sus cláusulas las normas que están establecidas y los parámetros establecidos dentro de este decreto ley. Si los que elaboran esos contratos de arrendamiento no violan alguna de estas normas o las cambian en forma arbitraria, indudablemente que tendrán una sanción que la establece un capítulo sobre las sanciones que establece el decreto ley. Cuando hay incumplimiento que no se agregan unas de estas normas dentro del contrato
realizado entre el arrendador y el arrendatario, indudablemente que va a tener sanciones que puede ser el equivalente entre 500 y 2.500 unidades tributarias. Es decir, que la misma ley establece cláusulas específicas que debe contener todo contrato de arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Y de no hacerlo, estaría las personas involucradas incurriendo en una causal de sanción pecuniaria, ¿no? Establecida en el decreto ley. Okay. Por ejemplo, una de las normas que tienen que llevar esos contratos de arrendamiento de inmuebles de uso comercial estaría, por ejemplo, la que establece el artículo 24 de la ley, sí, que debe llevar, ¿verdad?, las especificaciones físicas del inmueble arrendado. Tiene que describirse. En metro cuadrado, cuántos metros cuadrados tiene, los linderos. ¿Cuáles son las características físicas del inmueble arrendado? Perfecto. Si el inmueble arrendado tiene tantos metros cuadrados, tiene, por ejemplo, un piso adicional, tiene un depósito, acceso a la misma, etcétera. Okay. Todo tiene que estar descrito okay. en el contrato. En cuanto a la duración del contrato de arrendamiento en materia de uso comercial, ¿qué es lo que establece como mínimo la ley? El artículo 24 del decreto ley sobre el arrendamiento de inmuebles de uso comercial establece lo siguiente: el contrato de arrendamiento contendrá al menos, como lo habíamos ya dicho anteriormente, las especificaciones físicas de un inmueble arrendado, del inmueble arrendado y de la edificación que lo contiene. La duración será mínima de un año. De un año. Un año. Excepto cuando la actividad a desarrollar esté marcada en temporada específica. Okay. Por ejemplo, cuando yo alquilo, cuando hay, por ejemplo, temporadas de escolares, que yo alquilo un local de uso comercial como, por ejemplo, por 2 meses, pues. Correcto. Se puede hacer. La decembrina también. La decembrina. Navidad. Pero esas son excepciones. Okay, quedan exceptuadas. Okay. Pero el contrato tiene que tener una duración mínima de un año. De un año. Esa es la norma general. La norma general, así es. Perfecto. En cuanto al depósito y la garantía, porque esto es un tema que muchas veces el inquilino se quejaba, ¿no? Y de eso se trata haber dictado esta nueva ley, el Ejecutivo Nacional, a través de este decreto con rango, valor y fuerza de ley otorgado mediante habilitante por la Asamblea Nacional. Es importante especificar cuál es la naturaleza misma del depósito, porque se establecía muchas veces en casos anteriores, antes de la vigencia de esta ley, la especulación por parte del arrendador en cuanto al depósito o la garantía dada por el inquilino durante la relación arrendataria. ¿Qué establece la ley en cuanto a este depósito, Fran? En cuanto a las garantías que tiene el arrendador, ¿verdad?, en relación al cumplimiento del arrendatario de sus obligaciones contractuales, establece el artículo 19 que el arrendador podrá exigir al arrendatario garantía en respaldo de las obligaciones asumidas por éste. Estas podrán ser mediante depósito en efectivo o fianza. Es decir, que el arrendador, es decir, antes de elaborarse el contrato de arrendamiento, hay que llegar a un acuerdo, entre el arrendatario y el arrendador de dónde se va a hacer el depósito, en qué entidad bancaria, porque así lo establece la ley, y que ese depósito que se hace como garantía no podrá excederse de 3 cánones de arrendamiento. De 3 cánones de arrendamiento. Okay. Es decir, que hay que abrir una cuenta donde se haga el depósito a nombre del arrendador, pues. Perfecto. Y la otra parte y la otra garantía que puede hacer, que se puede garantizar el cumplimiento de la obligación, es con una garantía de fiel cumplimiento que puede ser, ¿verdad?, contratada con una de las empresas de mucha solvencia relacionado con el otorgamiento de fianza. Ok, perfecto. Bueno, amigos rocianos, les recordamos que están en sintonía de su programa Enfoque Jurídico. Hoy, continuando con el ciclo Conocimientos Generales del Derecho, nuestro invitado especial, el abogado profesional del derecho, Fran Torres, quien conjuntamente con nosotros está compartiendo los aspectos más relevantes de la ley para la regularización del arrendamiento de los inmuebles para el uso comercial. El decreto con fuerza, valor y rango de ley de regularización
del arrendamiento de los inmuebles para el uso comercial. Es importante que usted esté pendiente. Hasta ahora hemos conversado sobre el ámbito de aplicación de esta ley, la naturaleza, la característica de los contratos de arrendamiento de los inmuebles para el uso comercial y pasamos dentro de esas características a hablar de lo que es la obligatoriedad de que este contrato sea escrito, de cómo puede establecerse la garantía que se da al arrendador por el uso del inmueble durante la relación arrendataria. Ya dijimos pues que era a través de lo que es el depósito, que no puede ser mayor a 3 mensualidades o a 3 cánones de arrendamiento, al monto equivalente a 3 cánones de arrendamiento, pero asimismo puede el arrendatario constituir una fianza con una empresa a los fines de garantizar el buen uso del bien inmueble arrendado para el uso comercial. Continuamos con el doctor, el abogado Fran Torres, hablando sobre lo que es los aspectos más relevantes de la ley de regularización del arrendamiento de inmuebles del uso comercial. Vamos a continuar entonces hablando sobre el canon de arrendamiento. Este canon de arrendamiento tiene una especialidad y una especialidad contemplada en esta ley. Fran. Bueno, en relación a la fijación del canon de arrendamiento, el artículo 32 del decreto ley establece, ¿verdad?, que establece 3 métodos o 3 modos, pues, para fijar el canon de arrendamiento. Tenemos un método para fijar el canon de arrendamiento del arrendamiento fijo. Igualmente tenemos el modo para calcular el canon de arrendamiento variable y el canon de arrendamiento mixto. Es decir, que tenemos 3, ¿verdad? Okay. 3 tipos de canon de arrendamiento, de fijación. Okay. Puede ser fijo, puede ser variable o puede ser mixto. En relación a la costumbre y a través de los años, sabemos que el canon de arrendamiento fijo es el que más se utiliza, pues, el que más se utiliza. En relación al canon de arrendamiento fijo, el decreto de ley establece, ¿verdad?, una fórmula que tiene que aplicarse para poder calcular ese arrendamiento. Y para hacer para aplicar esa fórmula, necesariamente hay que hacer un avalúo del inmueble. Perfecto. Y el artículo 31 señala, ¿verdad?, que el valor del inmueble para el momento de la transacción se determinará mediante avalúo realizado según el método de costo de reposición. Es decir, que para nosotros realizar ese contrato de arrendamiento, para perfeccionarlo, indudablemente que tenemos que tener varios requisitos. Ya hemos conversado sobre, primero, que tiene que ser autenticado y por escrito, el contrato. Por escrito, sí. En segundo lugar, tenemos que tener también el número de cuenta donde se deposita la garantía o la fianza respectiva. Y tenemos que tener también el avalúo, porque el avalúo es necesario para poder aplicar la fórmula que establece el artículo 32 para poder establecer el canon de arrendamiento fijo. Ese avalúo que se hace del bien inmueble, ¿se hace de la totalidad del inmueble o solamente del inmueble que se va o de la parte del inmueble que se va a arrendar? Hay una inquietud sobre eso, ¿verdad? Relacionado si el inmueble, si el avalúo sería de la estructura física, no excluyendo el terreno. Pero si nos vamos a los conceptos, el concepto del inmueble, sabemos que el inmueble, como le establece, que proviene de un vocablo latino, que sirve para referirse a algo que está unido al terreno de modo inseparable, tanto física como jurídicamente. Conformando una unidad. Entonces el avalúo se hace de todo el inmueble, que incluye la parte física como el terreno, pues. Perfecto. La parte estructural, pues, más el terreno. Es indivisible totalmente a la hora de realizar un avalúo. Así es. Ahora, ese avalúo es un avalúo especial, tiene una característica especial, el avalúo. Establece el artículo 30 del decreto ley que el arrendador, que el avalúo tiene que hacerse mediante el método de costo de reposición. Ok, perfecto. Indudablemente que ya uno no conoce mucho esa materia sobre el método de reposición, pero sí los evaluadores, los ingenieros que se dedican a eso, los técnicos, pues. Ok, perfecto. Ahora tenemos estos 3 métodos de cálculo de canon de arrendamiento.
Yo, ciudadano, persona pues que quiero alquilar pues un inmueble para instalar mi empresa, mi pequeña, mediana o grande empresa, ¿cuál es el método de cálculo de canon de arrendamiento que yo debo utilizar para suscribir el contrato? Mira, el método para el cálculo del canon de arrendamiento utiliza la fórmula que está establecida en el artículo 32 del decreto ley. Perfecto. Y Ese es el canon fijo. El canon fijo, así es. Ok, el canon fijo. Y referente al canon de arrendamiento variable, se establecerá primero el monto bruto de venta que estuvo el arrendatario Sí. con su negocio, ¿verdad? Se hace un cálculo de acuerdo a la venta que se hizo y de ahí se hace el cálculo del canon de arrendamiento. Ok, o sea que para el canon de arrendamiento fijo sería como para iniciar la relación arrendataria y si ya yo llevo tiempo alquilando ese bien inmueble, entonces se me aplicaría el canon de arrendamiento variable porque se tiene que tomar en cuenta las ventas que yo he realizado durante la relación arrendataria. Así es, Ok, así es. perfecto. Y otra cosa importante es, ¿verdad?, que establece el decreto ley que desde la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela tiene 6 meses para que los contratos actuales se adecúen a la ley. Se adecúen a la ley, por lo tanto, es decir, que hay que hacer un nuevo contrato de arrendamiento donde las cláusulas cumplan con las normas que establece el decreto ley. Todas las personas que actualmente tienen un contrato de arrendamiento de un inmueble el cual utilizan para fines de lucro o tienen un uso comercial del mismo, tienen instalado su empresa, tienen un lapso preclusivo de conformidad con la ley que es hasta el mes de noviembre. Sí, aquí lo establece, el decreto ley establece en las disposiciones transitorias, en la disposición transitoria primera, establece todos los contratos vigentes a la fecha de entrada de vigor de este decreto ley, entró en vigencia el 23 de mayo del 2014. Deberá ser adecuado en un lapso no mayor de 6 meses a lo establecido en este decreto ley. Perfecto, perfecto. Entonces, si usted cuenta con un local comercial arrendado, es inquilino de un local comercial arrendado o es arrendador de este local que lo tiene en arrendamiento de uso comercial, debe ajustarlo a lo que establece la ley para la regularización del arrendamiento de inmuebles para el uso comercial. Está obligado a cumplir con esa normativa y lo invitamos desde este espacio pues a ponerse a derecho y ajustar toda la relación arrendataria que lleva y que tiene a lo que establece esta ley. Asimismo, los invitamos a ustedes a participar en nuestro programa a través de la mensajería de texto el 0414-450-5329, a través de nuestro Twitter @jurídicoenfoque, en nuestra página de Facebook Enfoque Jurídico. Vamos ahorita a unos cortes comerciales y ya regresamos con más de su programa Enfoque Jurídico.